Bueno, muy buenos días. Hora de despertar. Vamos a hablar entonces de lo que son, gracias por la invitación, vamos a hablar de lo que son los exámenes al lado del paciente, más conocidos como la sigla POCT, de Point of Care Testing. Digamos que esto se está volviendo como una moda y lo que tenemos que evitar principalmente es tomarlo como eso, como una moda. Estando en el Hospital San Vicente, conjuntamente con las bacteriólogas Gabriela Becerra y Lizeth Pisano, nos dio como la idea de implementar un programa de pruebas al lado del paciente, porque veíamos que los exámenes que se hacían en los servicios de hospitalización, en las unidades de cuidados intensivos, no eran de nadie. Eso no era el laboratorio, eso llegó allá como por arte de magia. Las visitas de acreditación pasaban por la unidad de cuidados intensivos, miraban de reojo el equipo de gases arteriales y seguían, porque tampoco tenían pautas como para evaluar qué estaba haciendo eso ahí. Nos metimos entonces como a revisar normas internacionales, porque no había normas nacionales, y de ahí viene pues como, digamos que el amor por este tema. Esto me llevó a seguir como estudiando y finalmente a publicar este primer libro que se denomina Exámenes de Laboratorio Clínico al lado del paciente, estado actual y guía de implementación, de la editorial CIB. Ya estoy sobre el segundo libro, que son aplicaciones clínicas de las pruebas POCT, y es precisamente el resumen que quiero hacerles hoy. Lo primero es que hay que empezar por romper un paradigma. Siempre hablamos de que nuestra atención está centrada en el paciente y resulta que el paciente tiene que coger bus, tiene que ir al laboratorio, tiene que esperar un turno y supuestamente está centrada en el paciente. Si queremos que la atención realmente esté centrada en el paciente, pues tenemos que acercar la atención al paciente y entre ellos los exámenes de laboratorio. Siempre que estemos pensando en implementar pruebas POCT tenemos que hacernos una gran cantidad de preguntas, o sea, ¿qué es lo que vamos a implementar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Y sobre todo, ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿Porque está de moda? Definitivamente ya dije que esa no es la decisión. Les mencioné que cuando arrancamos con este tema, pues no había normatividad. Hoy sí tenemos ya normatividad, tenemos la resolución 3100/2019, que son las normas de habilitación, que incorporan tímidamente la denominación POCT, pero que por lo menos ya están ahí. La resolución 200/2021 del Ministerio de Salud ya establece específicamente toda la normatividad relacionada con pruebas POCT. La 1314/2020 habla de aquellas pruebas de vigilancia epidemiológica como VIH, sífilis, hepatitis B y C, como pruebas POCT. La 3280/2018 es aquella que habla de todo lo que son las rutas integrales de atención, que todo ese modelo realmente está concebido hacia la realización de pruebas POCT. Las guías de embarazo, parto y puerperio establecen la obligatoriedad de realizar pruebas para sífilis y VIH en el sitio de atención del parto, es decir, pruebas POCT. Y tenemos también la norma ISO 15189/2022, que evalúa los parámetros de calidad del laboratorio clínico y que ha incorporado la norma ISO de POCT, que estaba en una norma independiente. De tal manera que tenemos normatividad y es importante que conozcamos esa normatividad para poderla aplicar. A veces pensamos que la tecnología POCT se puede aplicar directamente en el laboratorio clínico. Cuando yo incorporo una tecnología POCT en el laboratorio clínico, entra a ser parte de todo el componente del laboratorio clínico como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo implementar pruebas diseñadas como POCT en el laboratorio clínico y poner auxiliares de enfermería a hacer los exámenes. Lo que sí puedo hacer por fuera del laboratorio, obviamente bajo la supervisión y coordinación de un laboratorio clínico. Miremos entonces las aplicaciones clínicas y entonces cuando a uno le están vendiendo el tema de POCT o cuando le están vendiendo las pruebas, pues le dicen que sirven para todo y que son muy útiles y que han mostrado excelentes resultados. Y eso realmente tiene tanto de largo como de ancho.
Empecemos con las pruebas POCT en el paciente crítico. Realmente el diseño original de las pruebas POCT estaba orientado hacia esto, hacia resolver una situación crítica del paciente rápidamente. ¿Cómo definimos un paciente crítico? Como aquel que tiene una inestabilidad orgánica, estructural o funcional y que está en situación de riesgo vital real o potencial, o que sufre un fracaso de uno o más de un órgano vital. Pacientes que vamos a encontrar en un servicio de urgencias, cuidados intensivos, en una unidad de dolor torácico, en una unidad materno-fetal, en un quirófano, en atención prehospitalaria o en emergencias y desastres. Y siempre que vamos a implementar una prueba POCT en cualquiera de estos sitios mencionados, tenemos que hacernos estas preguntas. La prueba es absolutamente necesaria para diagnosticar el paciente con síntomas clínicos agudos. Los hallazgos de la prueba tienen implicaciones terapéuticas inmediatas. El parámetro ayuda a monitorar el éxito o el progreso de la terapia. Realmente la prueba se va a realizar con la oportunidad requerida, porque de nada serviría disponer de pruebas POCT, pero si no se manejan con la oportunidad que se requiere. La prueba se va a analizar inmediatamente se disponga del resultado. Y entonces aquí hay un gran punto de discusión en la literatura, y es que definitivamente la prueba por sí misma no hace el milagro. Realmente se requiere de un conjunto de cosas, de un mejoramiento del sistema de calidad, de un mejoramiento en los procesos de atención para que realmente las pruebas POCT tengan un verdadero impacto. Supongamos que tenemos un equipo ubicado en el servicio de urgencias, el médico ordena la prueba, pero la enfermera no lo hace de manera inmediata como debía hacerlo, porque tiene una lista de pacientes y empieza en orden del 1 al 100. Finalmente realiza la prueba, pero el médico ya no está, se fue a otro servicio, se fue al hospital del frente. Pues en ese sentido estamos perdiendo toda la oportunidad que nos está brindando la prueba POCT, y eso es lo que tendremos que tener en cuenta, como dije ya, para el impacto. ¿Qué pruebas realmente tendrían como utilidad en estos escenarios? Indudablemente gases arteriales, incluida la saturación de oxígeno. La hemoglobina es otro parámetro que será importante dependiendo también de la clínica del paciente. Tenemos un paciente con una hemorragia aguda, pues la hemoglobina será de mucha utilidad. Los electrolitos en un paciente con disfunción de órganos, la glucosa, el lactato, la bilirrubina, la creatinina, el dímero D, proteína C reactiva para procesos inflamatorios agudos, y drogas de abuso principalmente en el escenario del paciente inconsciente. Hoy en día es muy frecuente que lleguen pacientes inconscientes a los servicios de urgencias sin acompañante y no sabemos de qué se trata. Es una prueba importante a realizar de manera inmediata, son las drogas de abuso. Otro concepto importante para tener en cuenta aquí es que la mayoría de estas pruebas POCT son pruebas de tamizaje, no son pruebas diagnósticas, que es un concepto que se ha venido manejando en la mañana y que es muy importante que lo tengamos siempre presente. Eso que se llama intención de uso de la prueba, es decir, ¿para qué fue diseñada la prueba? Para tamizaje, para diagnóstico, para pronóstico, para seguimiento, para ver una situación especial, etcétera. En el paciente con síndrome coronario agudo, pues digamos que hay una aplicación importante de una de las pruebas. Si tenemos un paciente con una clínica de infarto agudo del miocardio y tiene elevación del segmento ST, que es lo que está mostrando este electrocardiograma, este diagnóstico está hecho y no necesitaríamos pruebas adicionales. Pero cuando no tiene elevación del segmento ST, requerimos marcadores cardíacos. Los marcadores cardíacos tradicionales pues están allí claramente expresados. Está la mioglobina, que es la línea roja, la troponina, que es la línea verde, CKMB, la línea siguiente, y la azul, y lactato de deshidrogenasa, la línea morada. ¿Por qué se ha llegado como a la conclusión final de que la troponina es realmente el marcador más útil? Porque la mioglobina sube y baja muy rápidamente, porque la CKMB sube y baja, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, como marcador de infarto agudo del miocardio, donde no hay elevación del ST, el parámetro a utilizar es la troponina, salvo en algunos casos donde es muy reciente el infarto agudo del miocardio,
aparece lo que se llama el silencio de la troponina y en ese caso la mioglobina sería útil. O para evaluar un reinfarto, CKMB es mucho más útil que la troponina porque todavía va a estar elevada. El punto aquí es un punto un poco complejo. En los laboratorios clínicos se está manejando ya la troponina ultrasensible, pero la tecnología POCT apenas empieza a desarrollar la troponina ultrasensible. Y entonces ya nos acostumbramos a tener la troponina ultrasensible, a interpretarla y a mejorar los tiempos de realización y de interpretación con protocolos que el estándar es de 3 horas, pero que ya ha pasado incluso a 1 hora. Yo podría hacer medición de troponina en 1 hora con la ultrasensible y poder establecer el diagnóstico. Sin embargo, con la convencional, es decir, la que no es ultrasensible, la que está más disponible en POCT, tengo que hacer protocolos un poco más largos, por lo menos de 3 horas o de 3 horas. Es una limitante, pero digamos que también son de utilidad y hay estudios que demuestran que es muy útil en los servicios de unidad del ortorácico tener troponina como prueba POCT. En el paciente con infección aguda que amenaza la vida, es el principal escenario para pruebas POCT en enfermedades infecciosas, pero ya vemos que están disponibles para muchas otras cosas. ¿Qué situaciones vamos a tener acá? Pues podemos tener un paciente con meningitis y disponer de antígenos bacterianos, puede ser en líquido cefalorraquídeo o en orina. En dengue disponemos, por ejemplo, de una prueba de detección de anticuerpos IgM, IgG y antígeno NS1, prueba muy cuestionada por el Instituto Nacional de Salud, pero que todos la hacemos todos los días y que nos ha resultado supremamente útil y que va a ser muy útil en las áreas más distantes, en estudios epidemiológicos, etcétera. En malaria, que el diagnóstico es bastante complejo a través de la microscopía, también se dispone ya de antígenos para Plasmodium vivax, para Plasmodium falciparum, y nos permite diferenciar una especie de la otra. En COVID-19, pues todos sabemos lo que pasó con la aparición de la prueba de antígeno y cómo entró a resolvernos un gran problema que teníamos con la sobrecarga de pruebas moleculares. Infección respiratoria aguda, que es el pan nuestro de cada día, pues también ya tenemos múltiples pruebas cuestionadas, digamos, algunas de ellas por su sensibilidad y especificidad, pero que cada vez han ido mejorando más. Y parámetros más indirectos como una respuesta leucocitaria o plaquetas, todavía no hay equipos ampliamente disponibles en tecnología POCT para hacer parámetros hematológicos, pero ya están llegando, ya van estando disponibles por lo menos para los 3 parámetros principales. Y los reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva y la procalcitonina, que definitivamente han mostrado un impacto muy importante en la disminución de uso de antibióticos en el paciente urgente. Vienen de la mano todo lo que son las pruebas moleculares e indudablemente las pruebas moleculares múltiplex. Todavía estamos un poco lejos de que dispongamos de pruebas moleculares en todos los sitios como pruebas POCT, pero ya se empiezan a utilizar. Ustedes seguramente pudieron evidenciar en la pandemia la utilización de una tecnología POCT en los aeropuertos para hacer prueba molecular de COVID-19. Se plantea que la prueba que nosotros manejamos para tuberculosis, GeneSper, es una tecnología POCT, pero cuesta un poquito todavía que esa prueba esté por fuera de los laboratorios. Incluso el mismo FilmArray se ha propuesto que es una tecnología POCT por su fácil realización, pero bueno, falta un poco para que sí realmente salgan estas pruebas como al campo. En atención prehospitalaria, indudablemente este es un punto supremamente clave. Los pacientes en países en desarrollo se mueren mucho más en la atención prehospitalaria que lo que pasa en un país desarrollado. Entonces uno se impresiona en Estados Unidos porque pasa cualquier cosa y aparecen 400 policías, 14 ambulancias, 3 carros de bomberos, etcétera, etcétera, pero resulta que eso tiene un impacto y tiene un impacto en la sobrevida del paciente. Sin embargo, vuelvo al punto anterior,
El impacto no es por tener la prueba dentro de la ambulancia, el impacto está relacionado con tener un equipo con capacidad resolutiva, y me refiero a un equipo humano, no al equipo de POCT, un equipo humano con capacidad resolutiva para que al saber interpretar la prueba y tenerla disponible tome decisiones mientras el paciente llega a un centro de atención. De lo contrario, no hay un claro impacto. En el control de infecciones asociadas a la atención en salud, Martica, vea, indudablemente una aplicación clarísima. Todo lo que es tamizaje para bacterias multiresistentes en los servicios de urgencias, que ya lo venimos poniendo en práctica desde hace mucho rato y que ha resultado de gran beneficio. Hacer antígenos para virus respiratorios en el paciente de urgencias, principalmente en el área pediátrica, antígenos para virus gastrointestinales, pruebas que ya vienen en el formato de inmunoensayo por cromatografía de muy fácil realización y que permiten tomar una decisión supremamente rápida. Pasemos al paciente crónico, donde hay otro escenario muy importante. Tenemos el paciente con diabetes, de lo cual se acaba de hablar también en esta mañana, donde este tipo de pruebas las podemos utilizar, bien sea como diagnóstico o como tamizaje, pero principalmente como tamizaje, es decir, una glucometría en un paciente se interpreta como una prueba de tamizaje que luego tendrá que confirmarse con una glicemia en ayunas en el laboratorio central. La hemoglobina glicada o glicosilada, lo mismo, inicialmente como pruebas de tamizaje, aunque la reproducibilidad ya es bastante buena. Es algo que no mencioné. Históricamente se ha venido pensando que las pruebas POCT o al lado del paciente son pruebas de segunda clase. Eso sí pasó, pero en otra vida. Ya en este momento las pruebas POCT son bastante comparables con las del laboratorio clínico, es decir, tienen una variación, no son exactamente iguales, pero esa variación no afecta a la decisión clínica y es lo que siempre hay que mirar en una prueba POCT, que ese cambio no me afecte la decisión clínica. Y obviamente tenemos también tecnología POCT para el seguimiento, entonces está la glucometría, los glucómetros de los pacientes, la hemoglobina glicosilada cuando hacemos campañas de no más ciegos por diabetes, hacemos hemoglobina glicosilada a todo el mundo a ver cómo se encuentran y ahorita hablaré del monitoreo continuo. Llegó también ya la tecnología POCT para todo lo que es el tamizaje del perfil lipídico, entonces tenemos tecnología POCT para hacer colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, como una primera fase de tamizaje y también disponibles para seguimiento, pues principalmente con colesterol total y fundamentalmente con LDL. El paciente anticoagulado, un paciente anticoagulado por vía oral con warfarina requiere un control semanal de su INR y obviamente el ajuste del tratamiento. ¿Qué pasaba cuando esto no existía? Que el paciente llegaba primero al laboratorio a las 7 de la mañana, le tomaban la muestra iba al tercer piso, que era donde quedaba nuestro laboratorio, esperaba, no sé, 2 horas, 3 horas el resultado, luego se iba para el consultorio, la clínica de anticoagulación que quedaba al otro lado, es decir, el paciente perdía por lo menos medio día. ¿Qué decisión se tomó en su momento? Colocar un equipo de medición de INR en la clínica de anticoagulación, de tal manera que el paciente ya llega directamente a la clínica de anticoagulación, en 5 o 10 minutos está listo el resultado, el médico está ahí al pie e inmediatamente toma la decisión, es decir, en media hora puede atender ese paciente que antes se nos estaba demorando 4 o 6 horas. Por lo tanto, esta es una de las prácticas que mejor impacto clínico ha mostrado y lo mencionaré de nuevo en autodiagnóstico. Entremos al autodiagnóstico, o sea, como que se nos olvida un poco que la prueba bandera de autodiagnóstico es la prueba de embarazo, entonces nos asustamos mucho con las pruebas POCT y quién va a estar pendiente de la calidad y eso cómo se interpreta y resulta que toda la vida, es decir, desde hace muchos años las mujeres vienen haciendo su prueba de embarazo, comprando su prueba en la farmacia y haciéndole la prueba e interpretándola, de tal manera que esto no es pues ya
ningún misterio ni ningún descubrimiento moderno. Pues, obviamente venimos de tradiciones muy previas que quizás Martica también se acuerde de las pruebas de embarazo en sapos, que allá en el laboratorio clínico nuestro había atrás una terracita que era la terraza de los sapos, y eso se basaba en que pues la orina de la mujer tiene aumento de niveles de gonadotropina coriónica, se le inyectaba esa gonadotropina coriónica al sapo y el sapo eyaculaba. Y entonces lo que se miraba eran los espermatozoides en esa orina. Entonces uno estaba bien tranquilo ahí en el laboratorio y de pronto gritaban desde atrás: eyaculó el sapo de Gabriela, corran. Y uno iba ahí y reportaba el diagnóstico. Y sigue siendo totalmente vigente. O sea, es muy raro que tengamos que hacer una prueba de embarazo en el laboratorio central. La glucometría, digamos que es la prueba más utilizada en autodiagnóstico, más que en autodiagnóstico, pues en el seguimiento del paciente diabético, particularmente en el paciente insulinodependiente. El INR ya pasó de las clínicas de anticoagulación a la casa, entonces ya estos coagulómetros pueden ser usados directamente por el paciente e incluso él mismo puede ajustarse la dosis. Se requiere pues un paciente con una buena capacidad pues de entendimiento, con muy buena adherencia, pero aquí también se ha visto un gran impacto en la disminución de hemorragias y trombosis en pacientes con anticoagulación oral cuando tienen su coagulómetro en la casa. COVID-19 costó mucho trabajo pues para que finalmente se aceptara en Colombia que esta prueba podía ser una prueba de autodiagnóstico, cuando realmente a lo largo de la pandemia ya se venía haciendo. ¿Qué pasaba? Que las personas iban a Estados Unidos a vacunarse y por ahí derecho se traían en su maleta un paquetaco de pruebas diagnósticas, porque además las regalaban, entonces mantenían la prueba ahí en el nochero y se la ofrecían a los vecinos, familiares y amigos. Pues todos tenemos evidencia de esa situación, pero bueno, finalmente, ya muy al final de la pandemia se aceptó que la prueba de inmunocromatografía de antígeno de COVID-19 podía ser una prueba de autodiagnóstico y se podía conseguir. Con VIH, desde hace mucho rato tenemos la prueba en saliva para autodiagnóstico en el mundo, pero curiosamente en Colombia no pegó. Como dicen en la costa, cuando para un contrato que usted no revisa la ley 80, y ajá, supo, aquí no pegó. No pegó la ley 80 y aquí no pegó la prueba en saliva, pero ya está disponible una prueba inmunocromatográfica por inmunoensayo para autodiagnóstico de VIH. Se consigue en las principales farmacias del país en este momento y está ampliamente disponible, todavía como con algún temor, pues, o sea, ¿y eso qué? Y si de pronto el paciente se suicida en el baño, ya esos son mitos que ya se van acabando. Y más que el presente de esto es el futuro inmediato que se viene. O sea, hay una gran cantidad de posibilidades, como podemos ver ahí, formatos muy pequeños para pruebas diagnósticas. Todos estos métodos que están aquí representados son métodos de medición de glicemia que vienen en camino hacia el futuro, como si estuviéramos tomando una saturación de oxígeno, pero es glicemia. Inmediatamente vemos la lectura en el celular, apretar fuertemente este aparatico y nos da la glicemia, colocar en el iris como si fuera un lente y luego leer la glucosa, equipos tan pequeños como una moneda, y los que miran Facebook tal vez han visto que viene promocionando un reloj que tiene la capacidad de medir la glicemia. No estoy haciendo ni propaganda, ni promoción, ni diciendo que son buenos, pero hacia allá vamos. O sea, este reloj que yo tengo, que me lo regaló mi hija, María José, me dice: oiga, ya es tiempo de pararse. Y yo lo veía como tan inteligente que pensé que ya hasta se sabía mi nombre, porque una vez leí que sigue, vas a lograrlo, y mentira, será sigue,
vas a lograrlo, entonces cae lo mismo, cae lo mismo. Ya esto qué tan interesante en los niños pequeñitos que los anemizamos a punta de toma de muestras de sangre. En ese chupón está incorporado todo un equipo de tecnología POCT que es capaz de medir electrolitos y quién sabe cuántas más cosas en saliva, porque otra de las tendencias es a trabajar sobre muestras no invasivas, incluso sin muestra muchas veces. Ya hay equipos para medir bilirrubina simplemente colocando sobre el esternón, etcétera, etcétera. Cuando estábamos estudiando medicina nos decían tiritos para el rural. Yo les voy a dejar unos aspectos clave con respecto a las pruebas POCT para que los tengan en cuenta. Primero, saber del tema. ¿Quién mejor para saber de ventanas que Bill Gates? ¿Y quién mejor para saber de POCT que un coordinador de POCT? Entonces, siempre que implementemos un programa de POCT, necesitamos un coordinador. Recuerden, la norma establece, usted puede implementar normas POCT donde quiera, pero necesita la coordinación y supervisión de un laboratorio habilitado. ¿Eso qué significa? Que un médico en su consultorio no puede arrancar a hacer pruebas POCT sin más ni más. Necesita un laboratorio que lo soporte y que le dé apoyo, pero lo puede hacer. ¿Cuál es la necesidad o cuál es el problema que yo quiero resolver? Que el equipo es muy pesado y lo tengo que transportar de un lado para otro, que no tengo como toda la tecnología disponible. No se trata pues de improvisar tampoco. Identificar barreras y riesgos, fundamental, importantísimo. Cuando a Messi lo llamaron de Estados Unidos que si quería jugar en Miami, pues yo sí, pero ¿y la visa? Pues que le tocó madrugarse al otro día hacer fila para la visa y empezar a justificar allá pues que a qué iba, que para cuál hotel iba, que si tenía plata para soportar los gastos. Bueno, afortunadamente pasó las pruebas y lo aceptaron. Entonces, esto siempre es fundamental, porque cuando no los identificamos previamente, pues no los vamos a superar. Y hay grandes barreras, o sea, personal de enfermería que nos va a decir, no, es que yo acaso estudié para eso, yo no voy a reemplazar su trabajo. O alguien que no se atreve, o al contrario, la bacterióloga que no quiere soltar porque dice, no, me van a quitar el trabajo. Resulta que igual se lo van a quitar, es mejor que lo asuma. Así es mejor que usted lo asuma y que lo lidere. Venga, tengo un nuevo espacio de acción que son las pruebas POCT y me meto allá a la coordinación, etcétera, etcétera. Yo tengo una teoría y es que en un futuro no muy lejano, una tercera parte de los exámenes de laboratorio clínicos se van a hacer vía tecnología POCT o en la casa. Entonces tenemos que ir también reaccionando frente a eso. ¿Cuál es el impacto que se espera y cómo voy a medir yo ese impacto? O sea, voy a tener los resultados disponibles en el celular, pues toda esta gente se reunió ahí para mirar cómo tenían el perfil lipídico y están consultando ahí, no le están haciendo pues la visita a la mamá, no. Y finalmente el costo-beneficio, o sea, realmente se justifica el costo con respecto al beneficio. Se justifica parquear en el parqueadero de la clínica El Rosario, pues si no hay más remedio, si no sabía. Muchísimas gracias.